Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y el vídeo de hoy tiene su origen en una porra futbolística que perdí contra mi padre Antonio García Teijeiro, que es también director del blog Versos e Aluminios. Y como perdí la porra, pues tengo que pagar mi deuda de alguna manera haciendo un vídeo y una entrada también para su blog Versos e Aluminios que ustedes pueden encontrar en garciateijeiro.blogspot.com. Y en esta ocasión, para este vídeo especial para Versos y Aluminios, quiero hablar de uno de los personajes más importantes dentro de la historia de la literatura infantil y juvenil estadounidense. Me refiero a Theodore Seuss Geisel, que es mucho más conocido en el mundo anglófono con el seudónimo de Dr. Seuss. Aquí tenemos uno de sus libros, quizá uno de los más importantes, que es The Cat in the Hat, y ahí pueden ustedes ver el seudónimo de Theodore Geisel, que es el de Dr. Seuss. Una obra atemporal, la de este hombre, muy interesante y poco conocida más allá de las representaciones cinematográficas de algunas de sus obras en Galicia o en España. Escribió bajo este seudónimo de Dr. Seuss varias decenas de libros que son un monumento de valor incalculable dentro de la literatura infantil estadounidense y yo diría que también mundial. Se han traducido al español algunos de estos libros y no siempre es fácil porque la poesía del Dr. Seuss es una poesía muy lúdica con muchos juegos de palabras que no siempre se traducen con demasiada facilidad. Desde la publicación de su primera obra, And to Think That I Saw It on Mulberry Street, y pensar que lo vi en la calle Mulberry del año 1937, varias generaciones han aprendido a leer y han crecido también disfrutando con sus obras, en las que a menudo los mensajes son profundos, pero se transmiten mediante una gama casi inagotable de juegos de palabras, rimas inteligentes y vertiginosas, y versos cuyo aparente sinsentido acaba teniendo muchísimo sentido en realidad. Le encanta jugar con las palabras, con el ritmo, con el sonido, con los fonemas al Dr. Seuss. Y algunas de sus obras maestras, por ejemplo, la que ya he enseñado, The Cat in the Hat, es una de ellas. Luego tiene esta magnífica obra navideña que es How the Grinch Stole Christmas, el Grinch, este es el personaje del Grinch que ahí pueden ver cómo el Grinch robó la Navidad. O por ejemplo The Lorax, que también se ha llevado a la gran pantalla en una versión de dibujos animados. Pues como digo, algunas de sus obras maestras, como estas que he mencionado, se han llevado al cine, se han llevado a la televisión también y se han traducido a más de 15 lenguas, pese a la dificultad que ya digo que entraña traducir cualquier tipo de poesía a otro idioma. Y esto es algo que ya el propio Cervantes decía en El Quijote, pero en el caso de Theodore Geisel, del Dr. Seuss, con este tipo de poesía, pues todavía es más difícil. Y quizá es debido a esto, a la dificultad de la traducción de su poesía, que en el mundo hispanoparlante o en Galicia también, pues el Dr. Seuss no sea tan conocido. Las traducciones españolas que existen, hay algunas, voy a enseñar por ejemplo la de The Cat in the Hat, el gato ensombrerado, ahí está, esta es una traducción al español de una de sus obras. También tiene el Dr. Seuss esta obra que se llama Green Eggs and Ham, ¿okay? Y esta obra se ha traducido al español como Huevos verdes con jamón. Aquí está la traducción al español. Pues las traducciones al español generalmente son versiones correctas, pero no siempre reflejan con demasiado éxito ese acercamiento lúdico al lenguaje
de los textos originales en inglés. Pero ¿quién era Theodore Geisel? ¿Quién era el Dr. Seuss? Pues nació en 1904 en Springfield, Massachusetts. Hay muchas ciudades en los Estados Unidos que se llaman Springfield en diferentes estados. Pues él nació en la Springfield de Massachusetts, en el seno de una familia razonablemente acomodada, con sólidas raíces culturales y ancestrales alemanas. Y Geisel siempre tuvo presentes las experiencias de su niñez y las experiencias de su juventud, tanto las positivas como también las negativas, como fuentes de inspiración necesarias e ineludibles para su obra literaria. Su primer contacto con la literatura le llegó a través de los versos en alemán que le leía su madre, y su aguda conciencia social fue forjándose durante la Primera Guerra Mundial, cuando tanto él como la familia tuvieron que sufrir las duras consecuencias de ese sentimiento antigermano imperante en la sociedad estadounidense del momento durante ese conflicto que fue la Primera Guerra Mundial, y después también tuvieron que sufrir las consecuencias de la posterior promulgación de la ley seca, lo que en inglés se llama prohibition, que supondría un fuerte golpe para la estabilidad económica de su familia, porque desde hacía muchas décadas, desde hacía muchos años, su familia se había dedicado a la producción de cerveza. Sus años como estudiantes los pasó en Dartmouth College, y estos años afianzaron su interés por la ilustración y también por la poesía, porque los dibujos que ustedes pueden ver en los libros del Dr. Seuss son dibujos que acompañan al texto y que el propio Dr. Seuss realiza. Es decir, él no trabaja con un ilustrador generalmente, sino que es él mismo el que se encarga también de los dibujos. En 1925 viajó a Oxford con la intención de cursar estudios de posgrado en esa prestigiosa universidad para convertirse en profesor universitario de inglés. Pero pronto abandonaría esta idea porque encontró que las artes gráficas y la literatura le interesaban muchísimo más. Pero algo positivo de su paso por Oxford es que allí conoció a Marian Helen Palmer, que fue su primera esposa y además una fiel y activa colaboradora también en la creación de los futuros libros infantiles del Dr. Seuss. Pero antes de alcanzar la fama como poeta infantil, Theodore Geisel, antes de llamarse a sí mismo Dr. Seuss, se fue labrando una reputación primero como ilustrador, como caricaturista y también como publicista. Y comenzó entonces, ya antes de comenzar su obra literaria, empezó a firmar sus trabajos con el seudónimo del Dr. Seuss, una apelación que ya había utilizado, de hecho, en sus años de universidad en Dartmouth College, para firmar algunas de sus contribuciones a la revista universitaria Jack-O-Lantern, que es una revista con la que colaboraba durante sus años en la universidad. Y el éxito de su labor como publicista, de hecho, le permitió comprar una casa en La Joya, en el estado de California, donde trabajaría en sus libros el resto de su vida. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ya llegados a los años 30 y 40, durante la Segunda Guerra Mundial, sus caricaturas y sus ilustraciones de contenido político en favor de la tolerancia, en favor de los derechos humanos y en contra del nazismo y en contra también del aislacionismo estadounidense, lo llevaron a trabajar todo esto en algunos cortos propagandísticos, incluso en Hollywood. Y algunos de sus primeros libros infantiles, como Mulberry Street, que ya he mencionado, también Horton Hatches the Egg, The 500 Hats,
o Bartholomew Cubbins, estos primeros libros infantiles que él escribió y dibujó fueron aplaudidos por la crítica desde el inicio, pero en un primer momento no resultaron un éxito de ventas, por lo que Geisel tuvo que continuar su labor periodística en revistas como Life, revistas importantes, prestigiosas como Life, pero ya en el año 1953, al regresar de un viaje a Japón, Geisel decidió dar todo el protagonismo a su alter ego creador, el del Dr. Seuss, y se dedicó ya plenamente a la escritura de libros infantiles, la mayor parte de ellos de poesía, publicando Horton Hears a Who, Horton escucha, oye a un Who. Los Whos van a ser unos personajes recurrentes en su obra, y esta es una historia versificada con un vehemente mensaje antirracista. En el año 1953, es decir, a principios de los años 50, vehemente mensaje antirracista que se resume en una frase pronunciada por el elefante protagonista de esta historia, que dice: una persona es una persona por pequeña que sea. Lo repito porque es una frase interesante de Geisel, del Dr. Seuss. Una persona es una persona por pequeña que sea. Esto está puesto en boca del elefante protagonista de Horton Hears a Who. Pero la obra, sin duda, que mayor fama le granjeó al Dr. Seuss llegaría 4 años después, en el año 1957, y es la que ya he enseñado. Esta es la edición en inglés y se titula The Cat in the Hat, traducido en español como el gato ensombrerado o el gato con el sombrero o algo así. Este libro, que aquí tengo en la mano, contribuyó tanto a la revalorización de la literatura infantil a finales de los años 50, como también a la modernización de los volúmenes usados en las escuelas para animar a los más pequeños a la lectura. Entonces, el Dr. Seuss en los años 50 tuvo muchísima importancia en la revalorización de la animación a la lectura en las escuelas estadounidenses. Para componer esta historia de un gato estrafalario que se presenta en casa de Sally y de su hermano, con objeto de entretenerlos en una tarde lluviosa en que no pueden salir a jugar afuera, el Dr. Seuss se sirvió de una lista de poco más de 2 centenares de palabras básicas en inglés, acompañando los versos siempre ligeros, siempre eufónicos, siempre lúdicos, de unas ilustraciones muy dinámicas, muy atractivas, que hicieron el libro absolutamente irresistible. Quiero mostrar algunas de estas ilustraciones que aparecen en el libro. Como pueden ver, pues están aquí a varios colores, no a todo color, pero sí a varios colores, y pues forman parte integrante de la obra. No es solamente el texto, sino también las ilustraciones del gato ensombrerado, The Cat in the Hat. Este gato con el sombrero, o gato ensombrerado, como vemos aquí en esta traducción al español, subvierte las divisiones tradicionales entre realidad y fantasía, ofreciendo a los protagonistas infantiles un espacio momentáneo de evasión de la realidad, a la que, sin embargo, acabarán volviendo ambos niños al final de la historia. Como en The Cat in the Hat, en libros subsiguientes, Geisel continúa deslizando diversos mensajes, pero siempre huyendo de lo moralizante, y esto es lo bueno del Dr. Seuss. Huye siempre de moralinas, de moralizar a los lectores, y limitándose a problematizar temas como, por ejemplo, el consumismo. En esta obra que ya he enseñado también, la obra del Grinch, la relación entre la Navidad y el consumismo es algo que se explora en esta obra que
que aquí tenemos, la contaminación del medio ambiente, por ejemplo, en The Lorax, o incluso la carrera armamentística de la era de Ronald Reagan en una obra como, por ejemplo, The Butter Battle Book, el libro de la batalla de la mantequilla, ¿no? Generalmente con una irreverencia latente, pero realmente bastante evidente, sin necesariamente presentar una resolución explícita, porque el Dr. Seuss entiende que la literatura no soluciona problemas, sino que nos hace pensar en el mundo que nos rodea, haciéndonos más preguntas críticas sobre ese mundo. Y basándose en ideas expresadas por el propio Geisel, algunos críticos han descrito el principio creativo al que se adhirió ya desde el principio el Dr. Seuss como una locura lógica. Parece un oxímoron, pero en el caso del Dr. Seuss, quien haya leído sus obras se dará cuenta de que es una frase una etiqueta, una denominación muy adecuada, locura lógica. El propio autor lo verbalizó esto en una serie de conferencias pronunciadas en el estado de Utah en 1949 de la siguiente manera, y esto es lo que dijo el propio Dr. Seuss: los niños analizan la fantasía. Saben que estás jugando con ellos, pero debe haber lógica en la manera en que juegas con ellos. Se divierten imaginando los niños, fingiendo que se lo creen. Es decir, los niños no necesariamente creen la ficción, la fantasía, pero fingen que se lo creen. Entran en la ficción, entran en la fantasía sabiendo que estamos en un mundo fantástico. Esta es la opinión del propio Theodor Geisel, que deja muy claro que era una persona que en sus obras, desde luego, tenía un respeto enorme por los niños lectores y por las niñas lectoras de sus obras. Y es por ello precisamente que la fantasía del Dr. Seuss en estos libros sigue su propia lógica, sigue su propio sinsentido, pero su sinsentido tiene siempre los pies firmemente plantados en la realidad, porque de la realidad salen sus libros, por muy fantásticos, por muy lúdicos que estos puedan ser. Recrean la realidad y transforman la realidad, pero sin dulcificarla. De nuevo, el propio Dr. Seuss dijo en una ocasión: los niños quieren diversión, quieren juegos, quieren sinsentido. Si escribimos con estas necesidades en mente, tendremos opciones de que los niños nos acepten. Y en efecto, la carrera literaria del Dr. Seuss deja claro que no se equivocaba, porque a su muerte en el año 1991 había vendido millones de ejemplares de sus libros y su visión innovadora de lo que debe ser la literatura infantil y la poesía infantil en particular de calidad, lo había convertido para siempre en todo un clásico, con libros como los que ya he enseñado: Green Eggs and Ham, The Cat in the Hat, How the Grinch Stole Christmas. Y lo que es más importante, no solamente que sea un clásico, que eso es evidente y nadie lo discute, sus versos, sus rimas, sus onomatopeyas, sus juegos de palabras siguen contribuyendo a que tanto niños como adultos aprendan a soñar, y muchas de sus obras se han llevado con mayor o menor éxito y se siguen llevando con mayor o menor éxito a la gran pantalla o a la pequeña pantalla. Quiero aprovechar para terminar este vídeo recomendando que, si ustedes pueden leer en inglés, busquen las obras
originales en el inglés original del Dr. Seuss porque son una verdadera maravilla. Las traducciones que existen al español no están mal y no son malos sustitutos, pero desde luego no se pueden comparar a la obra original en inglés. En general esto suele ser el caso, pero en el caso del Dr. Seuss su poesía es tan lúdica, con tantos juegos de palabras con un lenguaje tan fónico, tan onomatopéyico, que es muchas veces difícil de traducir. Terminamos aquí este vídeo que he grabado en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de enero del año 2021, como una manera de pagar mi deuda futbolística por esa porra con mi padre Antonio García Teijeiro, y les animo no solamente a que lean los libros del Dr. Seuss, sino también el blog de Antonio García Teijeiro, Versos e Alumiños, que tiene textos en gallego y algunos también en español, y que pueden encontrar en garciateijeiro.blogspot.com. Me despido ya, mío es el copyright de este vídeo, que verán muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias como siempre por la atención y hasta la próxima.